Normacef, base de datos documentales especializada en las áreas fiscal, laboral y contable, cumple sus primeros 25 años. Normacef es utilizada por miles de profesionales de los principales despachos y consultoras del país, así como por los funcionarios de Hacienda y de la Inspección de Trabajo, siendo también herramienta de consulta de la propia Agencia Tributaria Estatal y de los tribunales económico-administrativos que confían en el rigor, profesionalidad y selección que realiza esta herramienta documental. El Club Financiero Génova acogía el 5 de noviembre un acto conmemorativo presidido por Arturo de las Heras, que contó como ponentes y padrinos con el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, y el director general de Trabajo, Ángel Ayue, así como con usuarios de esta base de datos prácticamente desde que se puso en marcha. Mi experiencia de usuario de Normacef en los 25 años, creo que soy de los que lo ha utilizado continuamente, es muy positiva, tanto en la parte doctrinal de artículos de criterios de autores, como en la parte de recopilación de doctrina, es decir, sentencias, consultas, jurisprudencia de los diferentes tribunales. Es muy positiva porque tiene un valor añadido en cuanto a que hay una ordenación y sistematización que permite y facilita mucho el trabajo cuando necesitas rastrear, buscar antecedentes o criterios, te permite con una gran facilidad avanzar y hacer un trabajo de calidad. Jesús Gascón Catalán, inspector de Hacienda del Estado y actual director general de la Agencia Tributaria, presentó en su intervención el proceso de implantación de un compliance fiscal en España, así como los retos de la Hacienda del futuro. Explicó que la primera función de un sistema de compliance es garantizar que se está en condiciones de cumplir con una serie de obligaciones establecidas. Bueno, a mí me toca hablar como director de la Agencia Tributaria del compliance, del cumplimiento voluntario, de las nuevas formas de relación entre los contribuyentes y la Administración. Para nosotros este es un tema absolutamente sensible. Para las administraciones tributarias modernas el foco hay que ponerlo precisamente en el cumplimiento voluntario. El control es imprescindible, pero no es la única manera de aplicar el sistema fiscal. En segundo lugar, un sistema de estas características debe identificar cuanto antes, en su opinión, las contingencias o riesgos fiscales en las que esté incurriendo la empresa, de tal manera que mediante un sistema de análisis de riesgos se decida cómo actuar en ese caso en concreto. Un sistema de compliance debe ser un sistema que permita identificar cuanto antes las contingencias fiscales en las que está incurriendo la empresa, porque las contingencias fiscales, los riesgos fiscales tienen que ser adecuadamente tratados dentro de la empresa, sea individual o sea societaria. De tal manera que mediante un sistema de análisis de riesgo pues se decida cómo actuar ante ese caso concreto. Habrá empresas que tengan una mayor propensión al riesgo, otras tendrán una mayor aversión al riesgo, cada cual tiene que actuar pues según cuál sea su posición respecto del riesgo fiscal. En algunos casos se decidirá actuar con transparencia, comunicar la contingencia fiscal a la Administración para intentar cuanto antes conocer cuál es el criterio administrativo y actuar en consecuencia. En un ámbito tan complejo como el tributario, según Gascón, la existencia del riesgo cero no existe, ni siquiera se puede pretender que todos se pongan de acuerdo en cómo interpretar una norma. Y aunque el contribuyente puede discrepar del criterio administrativo, Gascón advirtió que eso se puede hacer de forma oculta o hacerlo de forma transparente. Ni siquiera se puede pretender que todos nos pongamos de acuerdo en cómo interpretar una norma. Si existen distintas posibilidades, evidentemente el contribuyente puede discrepar del criterio administrativo. Pero una cosa es hacerlo de forma oculta y otra es hacerlo de forma transparente. Por su parte, Ángel Ayue Buiza, director general de Trabajo, trató en su ponencia de la actual legislación laboral las posibles alternativas futuras. Recordó que, tras la crisis económica, lo primero que se hizo desde el Gobierno, siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, fue trazar un plan director que establecía un conjunto de medidas básicas para combatir la precariedad laboral, mayor control de las empresas respecto a aquellos trabajos que no tenían ningún tipo de cualificación, establecer un control en materia de igualdad, evitar el acoso laboral y, sobre todo, atacar el fraude de la mano de la Agencia Tributaria y con el envío de cartas a las empresas. En los 12 primeros meses, pues se ha hecho un esfuerzo grande por parte
del equipo de los ministerios, en concreto el Ministerio de Trabajo, para intentar poner en marcha algún tipo de medidas que pudieran mejorar la situación en las empresas, la situación de los trabajadores y los efectos de precariedad laboral que pudieran existir o de economía sumergida. Es decir, contratos con más de 3 años, el tope máximo a partir del cual dichos contratos debían ser reconocidos como fijos. El presidente del Grupo Educativo CEFUDIMA, Arturo de las Heras, desgranó la trayectoria de Normacef desde su puesta en marcha en un tiempo en el que la tecnología suponía un reto difícil de comprender por las generaciones actuales. Cuando no muchos podían imaginar los cambios, tanto personales como profesionales, que las tecnologías traerían a nuestras vidas, en 1993, mi padre, Roque de las Heras, y su socio de toda la vida, Virgilio Martínez, idean Normacef por su convencimiento de que la informática podía suponer una revolución en la forma de conseguir, de consumir contenidos jurídicos. Para que nos hagamos una idea de la novedad que supuso en el 93, les daré algunos datos, los CD-ROM empiezan a verse en el 92. De hecho, a muchos clientes de Normacef les vendimos los lectores y teníamos que ir a sus despachos a instalarlos, porque en el año 93 instalar dispositivos era cosa de informáticos. Recordaréis la época aquella del MS2, pantallas en negro y con instrucciones raras. Windows 95 es de 1995, estamos en el año 93. Cerró el acto conmemorativo el director general del Centro de Estudios Financieros y responsable del desarrollo técnico de Normacef, Emilio Rivas, quien subrayó la oportunidad de Roque de las Heras de poner en marcha una iniciativa que se ha demostrado no solo útil, sino perdurable en el tiempo. Y claro, el inicio de Normacef es una idea que Roque tenía en la cabeza, digitalizar la revista. Eso era un concepto un poco abstracto, había que plasmarlo en algo más realista y fuimos trabajando en esa idea, pasamos, como bien ha dicho Arturo, a meter todos los compendios que teníamos, digitalizamos lo que existe. Roque decía informatizar la revista, no decía digitalizar, decía informatizar la revista. Claro, digitalizar es un concepto un poco más moderno. Entonces, bueno, escaneamos lo que no estaba en los escritos, había un equipo de casi 60 personas, entre correctores, escaneadores, informáticos, y era una obra, turnos tremendos, no había control horario, no había control horario, afortunadamente. O bueno, había un control, pero con un cierto relajo. Entonces, bueno, el objetivo de Roque siempre había sido ser, en todo lo que hace, yo por lo menos lo entiendo así, siempre un enfoque muy práctico. En todo lo que nosotros hacemos, siempre ha pensado en los profesionales que están detrás y buscaba siempre productos muy prácticos.